Jorge, un placer verte. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. Un gusto muy grande estar acá. ¿Qué te pasa cuando se muestra así en la tele y aparece tu libro? Que es fuerte, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. Es el primer libro que hago, entonces, y no estoy muy acostumbrado a verme así puesto ahí en letras de molde, como diría alguien. Así que sí, es emocionante y muy lindo. Sí, Aparte del libro, digo, bueno, vos escribís, trabajás en los medios electrónicos, pero el libro tiene como una sensación de que esto, ojo, que esto queda, esto se escribe, ¿no? Bueno, eso fue un peso, vos sabés, al momento de hacer el libro, esa idea de decir, viste, uno ha admirado tantos libros tan importantes, obviamente que uno no puede estar a la altura, pero decir, es un formato que te demanda, no puede ser algo muy perecedero, muy volátil, ¿no? Es un libro, ¿no? Traiciona un poco una charla que estábamos teniendo antes de empezar y me decías, releíste este fin de semana un poco tu libro y dijiste cuánto de, no sé si premonitorio, vos me dirás, de lo que fue esta última elección pasó. Mirá, yo creo que al tratar de alguna manera describir el cuadro de situación en el que estaba el país en este periodo, en un sentido un poco más amplio, 40 años de democracia, un periodo donde había mucha acumulación de disgustos, de desánimos, que se entroncaba también con el periodo electoral, a mí me parece que en el libro está el retrato de la sociedad que fue a votar. Y allí yo llegué, lo que te contaba, que miré hasta dónde había puesto, obviamente no puse ahí gana Milei, ¿no? Claro. Pero sí que no me imaginaba una elección ordinaria, común, entendiendo por esto donde la gente va y vota candidato A o B, digamos, como si nada hubiera ocurrido. Y esto me parecía que iba a tener un reflejo ahí, ¿no? Y me animé a poner que era la elección más importante de lo que va del siglo XXI para la Argentina, ¿no? En línea con esta idea que la Argentina encontraba un momento crucial. Entonces, después con lo que ocurrió en las PASO, tanto por el triunfo de Milei como por el alto nivel de abstención que hubo, incluso por el nivel de voto en blanco y nulo, que son de alguna manera todas expresiones de lo que está descrito en el libro, me parece que la coyuntura terminó de darle sentido al libro, ¿no? Javier Milei es, digo hoy ya con el diario El Lunes escrito, Javier Milei es... Para mí es el continente en el cual la sociedad ha volcado todas sus frustraciones, sus desencantos y quizás también una cuota de esperanza y de expectativa. Yo creo que si no aparecía Milei, algún Milei hubiese ocurrido, o hubiésemos tenido una abstención del 25% superior o el 50% superior a lo que fue. O sea, de alguna manera, por eso vuelvo a la idea, no me imaginaba una elección ordinaria entre las dos principales coaliciones. Algo iba a pasar, alguien iba a catalizar un poco ese estado de ánimo y esa percepción que yo no recuerdo que sea tan mayoritaria en el sentido estructural de que el país no está funcionando. Fíjate que es muy interesante, la impugnación no es solo al gobierno actual, no es solamente al gobierno anterior, es la primera vez que yo percibo que hay una impugnación al sistema en su conjunto. Entonces, me parece relativamente natural que Milei o un Milei surgiera en este contexto y él es ese continente, ¿no? Y ahí me parece que hay que decir, yo comparto esta impugnación no solo a los 4 años de Macri, a qué hizo Cambiemos, a qué hizo este gobierno, sino al sistema. Y Milei aparece, por lo menos en lo discursivo, como el antisistema funcional para lograr estos votos, ¿no? Bueno, sin duda, él en principio aparece, yo te diría, al borde del sistema, ¿no? Claro. Porque su discurso es un poco ambivalente en ese sentido, pero sí está claro que es el último ratio dentro del sistema, considerando que él se presenta a una elección, tiene su fuerza política, o sea, está adaptándose incluso como diputado. Él funcionó dentro del sistema, más allá de que a veces vota, a veces se retira, pero digamos, hasta ahora él tiene eso y tiene un discurso, sí, muy al límite y que para algunos presagia algunas amenazas o desafíos para el sistema. Por eso te diría que todavía, y esto me parece muy importante resaltarlo, todavía la sociedad está buscando resolver y encontrar las respuestas a sus demandas dentro de lo que el sistema democrático, electoral, republicano le posibilita, ¿no? Ahora, es muy interesante esto, yo quiero subrayarlo, porque decís, está al límite, ¿no? A cada entrevistado de la política que se siente, yo le pregunto, ¿es sistema Milei? Y en general todos me dicen, bueno, hasta ahora sí. La última entrevista que yo pude hacerle, ni siquiera fue una entrevista, compartir una mesa de invitados en el programa de José del Río un domingo. Él se enojó, y de hecho no me concedió nunca más una entrevista, cuando yo le decía, bueno, ¿cómo dentro del sistema? ¿Vas a abolir el Banco Central? ¿Cómo? Bueno, tengo recursos. ¿Cuáles? Mando una ley. No sale.
propongo una consulta popular, no te la aprueba. Y se enfada. Entonces mi pregunta es, ¿te animás a decir si se queda dentro del sistema Milei o hay un riesgo de desborde? Bueno, yo creo que hay dos riesgos, ¿no? Uno de los riesgos es que eso que vos planteás de alguna manera empieza a denotar una personalidad que no procesa adecuadamente la frustración o los límites con los que se puede encontrar, ¿no? Él tiende a apartar lo que le estorba y hemos visto actitudes en público y algunas otras que han trascendido en privado en donde él ve los obstáculos y o se enoja, se enfada, ira o lo aparta el problema, ¿no? Y ese es un problema importantísimo para un presidente que va a tener principalmente obstáculos, pues sobre todo en esta Argentina de hoy. Entonces, el primer riesgo es que esa imposibilidad de digerir virtuosamente los obstáculos y procesarlos en nuevas alternativas, termine haciéndolo ya no que esté en el borde del sistema, sino que se vaya del sistema, ¿no? A mí me da la impresión, o sea, me cuesta verlo, es un escenario que la Argentina todavía no procesó. Cuando se fue del sistema fue con los golpes militares, ¿no? Cosa que afortunadamente ya no está más. Entonces, la Argentina no vio fenómenos que surgieran dentro del sistema y después, digamos, se apartaran. Sí pasó en otros países, entonces ahí me parece que hay un espejo que tenemos que mirar con mucha preocupación. Y el segundo problema, a veces es el problema de un Milei que no tolera la frustración de tener problemas que no puede resolver, que yo creo que es de probabilidad alta, ¿no? Y el otro dilema que yo te diría que surge mirando el horizonte con Milei es qué pasa si lo de Milei se frustra, ¿no? Si lo de Milei fracasa, a los 6 meses su plan no resulta eficaz, la gente está descontenta. Porque partiendo de este mismo análisis, de esta sociedad tan, yo te diría, lastimada, que terminó yendo a votar y que va a seguir en octubre, en noviembre, no sé cómo procesaría otra frustración de lo que terminó siendo el lateral más extremo de las opciones que tenía, ¿no? ¿Qué viene después? El peronismo te dice, bueno, volvemos nosotros, pero yo creo que es un acto reflejo mirando la historia que es muy superficial. Pero viste que hay teorías conspirativas, a nosotros nos encanta hacerlas, de que en realidad este azuzar del peronismo a Milei es la garantía de una frustración rápida, como vos decís, para que ellos vuelvan. ¿Te parece que es un hecho? Primero me parece que es un hecho que el peronismo fogoneó. Hay nombres, Pani publicó hace poco nombres. Ahora, ¿es para tanto? ¿Es un peronismo creador de un monstruo que sabe que le garantiza la vuelta? No, yo creo que no hay un cerebro detrás pergeñando esto. Yo creo que el peronismo tiene un problema central que tiene que ver con que, de alguna manera, el fundamento central de su doctrina está interpelado por la realidad, ¿no? Un partido que creció de las masas trabajadoras y que hoy tiene a trabajadores que no llegan a fin de mes por el salario, tiene un problema muy sustancial. Yo creo que aparece la ilusión de pensar que es cierto que ellos entienden que es mejor Milei que Juntos, porque de alguna manera entiende que eso va a extremar un gobierno y que en todo caso el péndulo va a volver hacia ellos. Pero eso es quizás mirarse en el espejo del 2001, el fracaso de la Rúa y el regreso anticipado del peronismo. Yo creo que no siempre la historia se repite de igual modo, ¿no? Y entonces a mí me parece que esta sociedad no es la misma de entonces y que me cuesta mucho imaginarme qué pasaría con una sociedad cuando toma un camino tan disruptivo, eventualmente si Milei es presidente, y eso se frustra, ¿no? Parece que ahí yo lo que veo es más bien anomia, no veo un regreso a las opciones clásicas. Quiero redondear un poco el perfil de Milei con citándote a vos de hace instante. Dijiste, Milei se frustra ante un obstáculo y tiende a despejar, dijiste, a separar lo que no le gusta. ¿Es el germen de un autoritario? Bueno, hay un riesgo de una acción autoritaria por parte de él. Insisto, Milei no lo conocemos en las condiciones en las que nosotros tenemos que imaginarnos que es de presidente. Yo estoy bastante convencido de que tanto él como todo su entorno en realidad empezó a hacer carne la idea de que podía ganar el 13 a la noche. Hasta ese momento ni siquiera ellos tenían que podían ser la fuerza más votada. Probablemente el candidato individualmente más votado, pero no la fuerza que le ganara a la sumatoria de Juntos y a la sumatoria de Unión por la Patria. Eso apareció como una nueva realidad en la noche de las PASO. Entonces yo creo que a partir de ahí el propio Milei empieza a reprocesar
algo que parecía, yo te diría, más testimonial en algo que puede concretarse. Entonces, nosotros no tenemos una idea real de qué puede ser un Milei como presidente, porque la verdad es que no lo conocemos y mucho menos sabemos cómo podría actuar con poder y cómo podría actuar bajo condiciones de presión y digamos, de demanda constante como las que tiene cualquier presidente. Entonces, yo creo que hay un riesgo porque por lo menos su discurso en varios pasajes entraña una amenaza, decir, bueno, si me obstaculizan, yo voy a ir por vías alternativas de las que sean. Y él, en ese planteo, a mí me parece que él entroniza la idea, digamos, del liberalismo a ultranza en cualquier aspecto de la vida, y eso también se transforma en una amenaza. Una cosa es que vos establezcas un patrón, un modelo económico liberal como el que él plantea. Él utiliza la misma herramienta para ámbitos muy diversos que van desde cuestiones políticas, cuestiones sociales, incluso cuestiones que impactan en la libertad individual, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese Milei, cuando empieza a hablar de esa manera, entraña una amenaza. Después hay que ver si en el ejercicio del poder aparece un Milei que logra administrar tanto su personalidad, su propia inestabilidad emocional, como las posibilidades de enfrentar dificultades y obstáculos, ¿no? Ahí sentado Jaime Durán Barba dijo que es un error de la oposición y también del periodismo insistir sobre algunos achaques que se le hacen a Milei, que vos atisbaste recién, porque eso lo fortalece. Es que el electorado mira con atención dos cosas, que él es el cambio, que es algo nuevo, y que emocionalmente es disruptivo. ¿Compartís eso? Sí, yo creo lo mismo, porque hoy esta sociedad tan, insisto, convulsionada, desencantada, que va a seguir estando en el proceso y va a seguir estando esperándolo a Milei o a Bullrich o a Massa cuando ganen, esa sociedad tiene una conexión preeminentemente emocional, donde lo que plantea es todo lo que gobernó hasta ahora no quiero más, pruebo y estoy dispuesto a pagar costos por algo incierto. Entonces, cualquier lógica racional que vos interpongas, la sociedad dice, no, no me importa la argumentación, claro. Yo lo que quiero, está votando con el hígado, es decir, yo estoy dispuesto a correr el riesgo de lo desconocido, ¿no? Yo en una columna hace algunas semanas usaba una figura del votante Thelma y Louise, ¿no? Esta idea de que es un votante que frente al precipicio, rodeado al final de la película por la policía que las puede atrapar a las dos protagonistas, deciden lanzarse al vacío. Y a mí me parece que el votante está un poco en esa idea. Bueno, yo me lanzo al vacío y quizás me salvo porque lo otro es para mí intolerable. Ahora bien, dicho esto, que ese es un problema para los contrincantes de Milei. Ahora, nosotros como periodistas y como medios también, más allá de si esto lo fortalece o lo perjudica, tenemos que hacer los señalamientos, porque si no lo hacemos a tiempo también, por lo menos como advertencia, no como impugnación, también pasa que después, si las cosas no funcionan, habremos sido parte, digamos, de esa construcción social en la cual no hicimos los señalamientos correspondientes. Es que hoy fue hoy motivo de charla en el pase que hacemos con Luis Majul, con Marina y con Débora Plager, y sosteníamos lo mismo con Débora. Bueno, ok. Supongamos que la sociedad, tiene 1.500 millones de votos. Sigue siendo una obligación nuestra, al menos de compromiso el que piensa de esta manera, de seguirlo señalando, como un modo de decir, che, la Constitución dice esto, las instituciones dicen esto, las otras experiencias dicen esto, hay que insistirlo. Sin duda, bueno, pongo una analogía muy distinta, ¿no? No tiene nada que ver, pero digo, recordarás cuando en algún momento Bush hijo encara la guerra global contra el terrorismo en una sociedad muy temerosa después de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, y el periodismo siguió bastante acríticamente el desarrollo de la invasión en Afganistán y después en Irak, ¿no? Y cuando esas guerras empezaron a funcionar mal y empezó a revertirse un poco la idea, digamos, la imagen que tenía Bush, los medios también cayeron en la volteada, por ejemplo, pero ustedes no advirtieron que eran intervenciones que eran costosas, que iban a, digamos, generar muchas pérdidas de vida, que no tenía rumbo. Entonces, el periodismo tiene que, de alguna manera, ir reflejando esos momentos. Probablemente cualquier cosa que nosotros interpongamos no le va a cambiar el voto de alguien que está dispuesto a votar a Milei. No obstante, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y acá vuelve el libro, Tu última encrucijada, primero porque vos planteás que de verdad es una última posibilidad. Y segundo, haces una descripción muy particular del contexto social y económico de ese mundo llamado provincia de Buenos Aires. Esa cosa
que vota a Milei, o que por lo menos tiene un caudal de votos, o Formosa, ¿le encontrás explicación? Bueno, yo creo que, vuelvo un poco a algo que hablábamos antes, me parece que Milei interpela, pero porque la sociedad ya venía de alguna manera cuestionando algunos presupuestos básicos del peronismo y también de Juntos por el Cambio, ¿no? En el caso puntual que vos mencionás, yo creo que lo que está en crisis es esta idea del prebendaria del peronismo, Claro. que tiene que ver con la territorialidad y el aparato. Son términos que fíjate que empezaron a perder espesura y significado frente a un fenómeno que se viraliza a través de TikTok y que yo creo que le está impactando a un nuevo sujeto social al que yo le dedico un fragmento importante del libro, que es la clase media baja. La clase baja, que mayoritariamente se cayó del sistema en la última etapa de los 90 o con la crisis del 2001, es un sector social que no la está pasando nada bien, pero articuló a partir de que el Estado generó un esquema, una malla de contención, articuló algún tipo de respuestas en acuerdo implícito con el Estado. La clase media baja es la que más le ha pegado el estancamiento económico, porque es el cuentapropista, es el que hace changas, el que corta, es peluquera o corta el pasto en una casa, y al haber menos ingresos han perdido posibilidades laborales muy grandes. Y no está acostumbrado a ir al sistema de asistencia social del Estado. Más le da vergüenza, Claro. ¿no? Entonces, ese nuevo sujeto social que de alguna manera tenía alguna ligazón con el peronismo clásico por pensar que era el trabajo el que lo hacía, le generaba una perspectiva de ascenso social o una expectativa de cierto bienestar, esa línea para mí está quebrada y yo creo que ahí se filtró Milei en particular. Y me parece que eso es lo que está detrás de buena parte de ese voto que vos marcás, el bonaerense y en el interior del país. Claro. Es muy interesante, digamos, en provincias como La Rioja, como Tucumán, que el radicalismo estuvo años y años tratando de birlársela al peronismo y nunca lo consiguió. Ahora un candidato absolutamente nuevo, incluso hay provincias que ni siquiera fue personalmente Milei, ha de alguna manera generado ese atractivo, yo creo que porque sembró su mensaje en una tierra muy seca, que se había desgastado, que el peronismo le quedó lejos, le quedó viejo, con doctrinas muy anticuadas y con un gobierno que no ha podido resolver esa demanda durante la última parte del kirchnerismo y en el actual gobierno. Entonces, me parece que ahí hay una ligazón que se resquebrajó y también hay votos del peronismo entre los que no fueron a votar. O sea, también se expresaron a través del ausentismo, que es una manera de decir, no te voy a volver a votar, no quiero votar a la oposición, pero a vos no te voy a volver a votar. Tampoco. Bueno, hoy Cecilia Devana contaba, nuestra compañera, que conversando con gobernadores el viernes en el viaje a Tucumán, le decían, primero no lo vimos venir, no se enteraron que venía esto. Otro, como vos mencionabas, Milei no fue a mi provincia. Otros decían, no tenía ni un pasacalle ni un dirigente, y sin embargo arrasó. Estamos leyendo más, estamos usando viejas categorías para un fenómeno distinto. Sin duda. Bueno, yo creo que cuando vos mirás, Luis, las encuestas del último año y medio, me atrevería a decir, en la gran mayoría los encuestadores te aclaraban, digamos, personalmente, fuera del estudio de los gráficos, hay un 30, un 40% de la sociedad que no responde, que no sabemos dónde está, no podemos proyectarlos como indecisos. Es decir, era un sector de la sociedad que estaba ausente no solo de la política, sino de las noticias, de los temas de actualidad, estaba en plataformas de series de televisión, estaba en otra frecuencia. Yo creo que Milei, a través de una estrategia muy hábil de televisión más redes sociales, especialmente TikTok, esto de editar fragmentos de sus intervenciones, digamos en general muy excéntricas, eufóricas, claro. chicaneras, editado con un graph, con algunos GIFs y demás, eso perforó esa barrera de indiferencia de amplios sectores sociales a los que solo les llegó ese mensaje. Entonces, él corrió con mucha ventaja en sectores desconectados y desencantados que encontraron a alguien que estaba tan enojado como ellos y que les pareció que los representaba. Allí yo creo que ni el resto de los candidatos del oficialismo ni de Juntos por el Cambio alcanzaron. Ahora están queriendo reposicionarse, claro, pero bueno, es un poco tarde. Te llama un colega danés y te dice, Jorge, ¿me explicás cómo el ministro de 100 y pico de inflación,
trabajador que tiene la suerte de tener un trabajo registrado es pobre, del 45% de pobreza, 1 de cada 2 pibes de 16 años pobre, ¿puede ser competitivo? Te dice el danés. Bueno, es difícil de explicarlo en términos lógicos. Yo venía planteando de antes de las elecciones no solo esta paradoja, sino la pregunta que me hacía todo el tiempo era ¿por qué Juntos por el Cambio no le saca 20 puntos? ¿No? O sea, de alguna manera había una imposibilidad allí, ¿no? Me parece que hay un factor que lo acompaña a Massa, que tiene que ver con un residual del voto tradicional del peronismo, y en segundo lugar, a mí me parece que él tiene la habilidad suficiente como para convertir materiales de descarte en algo que aparenta ser muy valioso, es extremadamente ambicioso, y yo creo que lo ha beneficiado en parte cómo ha quedado la grilla, ¿no? Porque le permite a él posicionarse en un extremo, ubicando a los otros dos candidatos como la derecha, especialmente a Milei con el que él busca polarizar. Y él plantarse en un lugar que no le es natural, digamos, porque, digamos, Massa es la derecha dentro del peronismo, ¿no? Pero claro. Bueno, él se para en un lugar de alguna manera de garante del sistema público, de la educación, de la salud, como aquel que te va a preservar, te va a cuidar. Y ahora le está agregando estos condimentos clasemedieros que eran típicos del Massa Frente de Todos, por ejemplo, con el tema ganancia, Claro. ¿no? Entonces, una enorme habilidad de reinventarse, de reposicionarse, que lo permite todavía estar en cancha. Yo creo que en parte, como quedó el tablero, él terminó siendo más beneficiado quizás que Patricia Bullrich. Pero digo, si la frase nadie resiste un archivo funciona, en Massa sería muchísimo más potente, porque digo, ¿cuál Massa? El que decía que Venezuela era una dictadura y está aliado con aliados de Venezuela. Digamos, ¿Sergio Massa es? Bueno, Massa es un vendedor de contrafácticos. Él te dice, Gran frase. sin mí todo hubiese sido peor. Digamos, vende una mercadería que no vimos, ¿no? Entonces, uno sí se sitúa cuando él asume como ministro de Economía. Él puede decir, como presidente de la Cámara de Diputados busqué darle estabilidad a un gobierno que tenía muchos problemas en el medio de la pandemia. Traté de mediar en toda la novela Alberto contra Cristina, Cristina contra Alberto. Cuando a él le toca llegar, era un momento muy crítico del gobierno, la salida de Guzmán generó una convulsión muy fuerte, entonces él de alguna manera lo que ofrece es esto que él llama estabilidad, que es más o menos que la inflación sea muy alta, pero no el 30, y que, bueno, vos no llegues a fin de mes, pero te pongo un bono en el bolsillo con el cual tampoco llegás, pero crees que estamos haciendo algo. Es decir, transforma la hiperacción que no resuelve problemas en una supuesta virtud. Pero me gusta mucho esto del vendedor de contrafácticos, porque claro, o sea, te expone un algo incomprobable con el miedo a que haya sido peor. Ahora, vos fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque digo, él dice el fondo, como siempre, discurso, la deuda de Macri, la herencia de Macri y el fondo, y él fue el mayor operador en la Cámara de Diputados para que el acuerdo saliera con el apoyo del PRO, de Cambiemos, Eso ¿no? no cabe dudas, no cabe dudas. No, es digamos, el más zigzagueante de todos los dirigentes políticos que hay, eso no cabe duda, ¿no? Pero a mí me parece que él termina en alguna medida también siendo un vehículo de algunos sectores que por ahí temen la derecha más dura, digamos, principalmente a Milei, quizás algunos que temen a Patricia, entonces aparece como la contracara de eso, pero no me cabe ninguna duda, o sea, del mismo modo que si nosotros pusiéramos frente a la máquina de decir, digamos, verdades a Milei o le hiciéramos una lobotomía para ver qué piensa, diríamos, bueno, es emocionalmente inestable, no procesa las frustraciones, puede ser un riesgo. El de Massa, si lo atravesáramos, digamos, por la misma máquina, decir, bueno, ¿quién es Massa? ¿Cuál de todas las versiones? Claro. Creo que la máquina se rompe, ¿no? No lo resistiría. Pero en el fondo me parece que también refleja un poco el estado de situación actual de tanto desconcierto, ¿no? Parece que Massa de alguna manera logra hacer pie. Y yo te cambiaría la pregunta, yo te diría, ¿vos sabés qué va a hacer Massa como presidente? No. ¿Cómo sería un gobierno de No tengo Massa? la menor idea. ¿Quiénes son los posibles ministros? O sea, no hubo ni una discusión. No, porque el abanico es... Totalmente. Digo, el aliado del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Cristina, o sea, por eso no pregna en el 28 que sacó, no pregna eso, el zigzagueo
inescrutable? Bueno, evidentemente en ese sector no. Igualmente no dejaría pasar que es la peor elección Sí, en la claro. historia del peronismo. Sí, O claro. sea, vienen perdiendo. O sea, el peronismo unido, con supuestamente todas las facciones alineadas detrás de un candidato, después estaba Grabois también, pero vamos a suponer que es parte del mismo colectivo, sacó un 27,3. Es decir, es una elección verdadera, digamos, en términos históricos es de mucho retroceso. Yo creo que puede ocurrir una carambola por la cual Massa quede en el balotaje y eventualmente se enfrente a Milei, entonces se arme un poco el modelo francés, ¿no? Macron contra Le Pen, todos Claro. contra la derecha. Bueno, puede pasar. La política y los políticos son muy hábiles para prever carambolas que siempre los benefician a ellos, ¿no? Hay que ver si ocurre. Claro. A mí me preocupa tanto como eso, yo te diría, el hecho de que no sepamos qué es lo que viene. Vos decías el Fondo Monetario, lo primero van a tener que renegociar. Massa acaba de renegociar, va a tener que sentarse, el fondo no le va a hacer tantas concesiones, ahora va a buscar algo más estructural y la película se va a repetir. Tiene sentado en la Cámara de Diputados, lo va a tener a Máximo, que se fue de la jefatura del bloque por el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el rumbo que tendría ese oficialismo si continúa en el poder, ¿no? Sé que es una pregunta impropia para un periodista de tu seriedad, pero la hago. ¿Cristina fue? Cristina no desaparece a mi criterio de la escena como protagonista, pero yo creo que abandona la centralidad y la hegemonía en torno de la cual giraba, digamos, ese epicentro alrededor del cual giraba la política argentina. Yo creo que ese epicentro hoy se movió hacia Milei, ¿no? Y Cristina me parece que va a pasar a ser, digamos, si se concreta el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, va a terminar de ser la guardiana del peronismo bonaerense, que ya es una parte muy reducida de todo el peronismo, pero probablemente sea la más homogénea, con un liderazgo, y ejerza una influencia en los legisladores que ella puso en las listas especialmente. Es decir, va a conservar un poder residual, va a conservar un poder de daño, pero no me imagino que siga ocurriendo esto de que cuando ella habla, digamos, la expectativa es que todo puede empezar a girar en torno de eso. Me parece que ese foco, ese epicentro se movió hacia Milei. Te pedí que definieras a Milei y a Massa. ¿Cristina Fernández de Kirchner es? Y es una figura que hegemonizó por muchísimo tiempo el peronismo en su conjunto, que como presidenta le tocó un momento complicado al principio, cuando ella cogobernaba con Néstor, y entonces creo que esa no era la Cristina, era un Néstor gobernando entre bambalinas, que sufrió la muerte de Néstor y que perdió una gran oportunidad cuando en el 2011 ella gana con el 54% y ella ya sola pudo haber reconstruido algo diferente. Me parece que no tuvo los recursos, no sé si intelectuales o políticos, para entender que había un modelo que se estaba agotando y ella inicia el proceso de estancamiento profundo de la economía argentina de los últimos 12 años. En el 2011 fue el último año de crecimiento de la Argentina, ya te diría los últimos resabios de lo que quedaba del rebote de la crisis de Lehman Brothers, que la Argentina se recuperó un poco en ese año, y a partir de entonces no pudo ofrecer una matriz de desarrollo que volviera a encauzar la economía argentina. Y yo creo que eso terminó marcando la deriva de su gobierno y de lo que ni siquiera llegó a lograr con el actual gobierno porque nunca ofreció una alternativa, ¿no? Y dejo aparte un poco lo que probablemente sea la mayor imputación contra ella, que tiene que ver con todas las causas de corrupción, que me parece, digamos, algunas que ya tienen sentencia, el caso de Vialidad, otras que probablemente las tengan. Me parece que ahí hubo un armado originalmente pergeñado por Néstor que ella no podía ignorar y que en todo caso de alguna manera continuó durante una parte de su gestión, ¿no? Porque viste que había como una corriente exculpatoria de Cristina que decía, ella heredó lo de Néstor, no lo sabía, corrido el tiempo. Bueno, vialidad es una expresión máxima, Sin duda. lo que puede pasar con los sauces y Otesur, me parece que también no podía no haberlo visto, ¿no? Sin duda. Yo creo lo mismo. Creo que, digamos, incluso en vida de Néstor, yo creo que ella sabía, lo que pasa es que ella estaba corrida. Después cuando Néstor muere,
y de alguna manera tiene que empezar a ver cómo era ese funcionamiento. Bueno, aparecen ahí como una serie de historias incomprobables, de diálogos y búsqueda de reconstrucción de cómo era ese mecanismo de negocios, pero yo coincido que me resulta muy difícil, digamos, en la justificación judicial no hay, por ejemplo, en la causa de vialidad, no hay un papel que diga que, sí, probablemente eso es así, pero también es cierto que todos los actores que funcionaban dentro de su gobierno habilitaban un mecanismo de negocio que era muy evidente, ¿no? Y aparte va en contra de la descripción de los que defienden a Cristina. Su enorme brillantez, se le atribuye una brillantez genial, y en esa brillantez no podía entender lo que estaba pasando. Sin duda. Yo igualmente te voy a confesar que yo estoy más en el grupo de los que le imputan a Néstor primero y a Cristina después haber desperdiciado la oportunidad de rectificar el camino, ¿no? Me parece que ahí hay una oportunidad perdida muy grande, digamos, en términos económicos principalmente y en términos políticos, ¿no? Que obviamente con un impacto social muy grande. A mí me parece que el Néstor del 2005, yo en el libro le dedico la apertura del capítulo económico a contar el 2005 porque me parece que es un año bisagra, que es donde las condiciones económicas de recuperación tras la crisis son evidentes. Teníamos un 6% de inflación, teníamos superávit gemelos, o sea, había una economía que estaba recuperándose sólidamente y Néstor resuelve en ese momento, digamos, cortar lazos con el dualismo a partir de la elección de medio término, pero también corta lazos con la Baña y lo que representaba la Baña, que era, yo te diría, cierto ordenamiento económico. Y a partir de ahí lo que se dedica es a la construcción de un proyecto de poder. Claro. Y a partir de ahí empiezan a distorsionarse las variables económicas de forma muy notable cuando vos ves la curva, no solo en términos, ahí vuelve la inflación, digamos ya, al año siguiente pasamos al doble, a 12%. Quiero decir anuales, por las dudas quiero saber, cuando vos dijiste 2005, 6%, al año, sí. estamos pensando en o sea, digo, mañana sabremos la inflación de 2 dígitos por mes. Sí, sí, por eso o sea, te digo. yo comparto con vos, hasta enoja. Es claramente porque en ese momento no solo habías ordenado las variables macroeconómicas, sino que todavía la sociedad no tenía, digamos, el acto reflejo por los 10 años de convertibilidad. Habíamos salido con mucho costo por la especificación asimétrica, la devaluación y demás, pero no estaba este acto reflejo de la inflación inercial que hoy hace que todos ya remarquen hacia adelante, ¿no? Eso estaba muy contenido. Entonces, reavivar esa discusión en un país que tenía una tradición incluso hiperinflacionaria fue tremendamente costoso. Y a mí me parece que lo más gravoso fue en ese caso que fue por el desarrollo de un proyecto político, ¿no? De hegemonía política dentro de los márgenes de la democracia, pero de hegemonía política. Y ahí yo creo que se dilapidó la última ocasión ya. Después, fíjate, yo digo en el libro, la única que no heredó, digamos, la pesada herencia, disculpame la repetición, fue Cristina. Claro. Todos los otros presidentes de la democracia, Todos. de Alfonsín, la herencia de la dictadura económica fue tremenda, además de la política de derechos humanos. Menem en una hiperinflación asume, de la Rúa que dice, digamos, la economía estancada, el desempleo, bueno, Dual de Kirchner ni hablar. Y después también, Macri y Alberto Fernández también. O sea, la única fue Cristina, ¿no? Que heredó en el 2007 eso y no, digamos, no pudieron transformar eso en un proceso de reconstrucción de una matriz de desarrollo que la Argentina en los 40 años de democracia no pudo reemplazar, no pudo construir. Que es un poco el intento tuyo de justificar con datos muy minuciosos en este libro que vos estás contando. Por eso llegamos a esta elección tan crucial, ¿no? Bueno, porque yo creo que en este punto de la historia, que para mí nos estamos jugando, o sea, nos cuesta percibirlo, pero si te das unos pasos para atrás te das cuenta que estamos en un punto que yo me pregunto si es de inflexión o es un punto de no retorno, ¿no? Que tiene que ver con ese deterioro económico. Durante los 40 años, desde mediados de los 70, la Argentina no reconstituye una matriz de desarrollo sustentable. La sociedad se ha transformado profundamente, especialmente después de la crisis del 2001, para tener una pobreza estructural que cambió su fisonomía. La foto de la Argentina hoy es otra cosa distinta a la que era al principio de la democracia. Y el bloqueo político, ¿no? La imposibilidad del sistema de procesar, digamos, de acordar, de poder ofrecer respuesta. Fíjate lo que pasa con cada uno de los proyectos que a la gente le interesa, la política lo traba, el sistema judicial está trabado, el legislativo, el ejecutivo. Entonces, esos tres niveles han llegado a un punto de desgaste tal que
que yo creo que si no se resuelve en el corto plazo, esto el corto plazo quiere decir a partir de esta elección y el próximo mandato, por eso yo le pongo la última encrucijada, porque yo creo que después ya la Argentina, si no reencamina, no reencausa el rumbo, va a ser otro tipo de país. O sea, no es que el país deja de existir, va a ser un país con declinación crónica, con digamos, una sociedad empobrecida, con un mercado más deteriorado, con menor capacidad de generar riqueza. O sea, le va a costar mucho más poder volver a hacer algo más o menos parecido a lo que fue hace no tanto. Claro. ¿Sos de los que creen que la pérdida trepitosa de votos de Cambiemos tiene que ver por una interna demasiado virulenta? O sea, que la pelea Larreta-Bullrich los debilitó y no aparecieron como una estructura de cambio. Yo creo que hubo dos factores. El primero es el que vos mencionás, que no es el hecho en sí de la interna, sino una interna mal desarrollada, mal articulada. La interna pudo haber sido un proceso virtuoso y no lo fue. Y eso fue una novedad para Juntos, que en general o no tenían internas o eran internas muy elegantes, ¿no? Muy de guantes blancos, no había peleas. Yo creo que acá no solamente la rivalidad entre Larreta y Bullrich, sino eso permeó en toda la estructura de la coalición a nivel provincias, a nivel legisladores, a nivel municipal. O sea, el hecho de que, por ejemplo, haya habido internas en el municipio que gobernaba Juntos por el Cambio, te habla de una sinrazón en la lógica. Ese yo creo que es un factor. El otro factor que para mí es importante y es anterior a ese, es que Juntos por el Cambio no logró reconfigurar y actualizar su propuesta como principal coalición opositora. Me parece que quedó confortablemente acantonada en el lugar de nosotros somos el antikirchnerismo, nosotros somos republicanos e institucionales y nosotros vamos a hacer las cosas bien simplemente porque somos diferentes al peronismo o al kirchnerismo. Esa lógica era funcional en el 2015 para decir nosotros somos el cambio. Era con Macri, con Cambiemos, era una fuerza nueva, pero ya no 8 años después. A mí me parece que ahí no hubo suficiente autocrítica hacia adentro y hacia afuera para decir por qué iba a ser algo diferente y por qué la propuesta era evolutiva y hacia el futuro. No era solamente el antagónico de lo que está gobernando. Es algo más elaborado. Yo creo que esa propuesta nunca terminó de cristalizarse y por eso ocurre esto que yo te decía. En todo el proceso, año y medio previo a las elecciones, con un gobierno que tenía indicadores horribles, nunca Juntos por el Cambio perforó el 35% de los votos en todas las encuestas. Es decir, había un techo de una sociedad que ya estaba impugnándolos. Y yo creo que eso terminó de descubrirse un poco en el proceso de la campaña y de la elección. Aparte hubo una cosa, como muy bien decís, de quedarse cómodos, ¿no? Hasta de los dos candidatos, Larreta era el presidente. Larreta en un momento hablaba como si ya no hubiese nada entre medio. Mirá cómo le fue. ¿Fue contundente Mauricio Macri ayer definiéndose por Patricia Bullrich o fue algo módico? Bueno, yo te diría que comparado con lo que hizo antes fue un poco más nítido, pero bueno, viste, cuando vos decís algo y después decís, no, me arrepiento, eso no lo quise decir otra cosa, la duda queda, ¿no? A mí me parece que ayer él tuvo un mensaje como político y el mensaje del 13 de agosto a la noche fue la del expresidente que entiende que va a ser reivindicado en la próxima gestión, de que el rumbo que él había tomado era el correcto y que solo le faltó tiempo, como él decía. Yo creo que internamente él entiende que Milei representa claramente lo que a él le hubiese gustado hacer y no pudo, y que entiende que es Milei quien lo defiende más claramente, más enfáticamente, para decir aquello no estuvo mal. En todo caso, el problema fueron de los radicales o la coalición cívica, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una idea espiritual de comunión ahí con lo que Milei representa y plantea. Me parece que lo que hizo ayer fue, bueno, políticamente, como referente del espacio, hacer lo que debía hacer. Para mí la duda ya quedó planteada, ¿no? Ahora, juega algo ahí, vos que los conocés y que los tratás, juega algo que es un intangible, que es la psicología del personaje, ¿no? Es muy potente. Es tremendo de todos los personajes. De todos los personajes. Es muy notable porque a veces uno tiende a atribuirle grandes planes, grandes elucubraciones racionales y muchas veces, muchas decisiones
tienen mucho más que ver con esto que vos estás planteando, con las personalidades, con las reivindicaciones, con las frustraciones, y hay mucho de eso. Los que dentro de la política le prestan atención a eso en general son constructores, ¿no? Pero hay constructores de ciertos consensos, de ciertos acuerdos, de recuperación de actores, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Juntos por el Cambio, ¿no? La mayoría de los que perdieron o de los que no son del núcleo cercano de Patricia Bullrich dicen, che, pero no nos llaman, ¿no? Nosotros queremos formar parte y no nos convocan. Ahí hay mucho de psicología. Claro. En Macri hay mucho de psicología. Digo, en la Cristina ni hablar, ¿no? Al punto tal, y es otro aspecto que yo desarrollo ahí en el libro, que yo creo que la polarización entre Macri y Cristina excedió la polarización política y generó una polarización emocional al punto tal de generar, digamos, altísima identificación y un odio visceral hacia la contrafigura, que era algo no habitual dentro, por lo menos, de los liderazgos en la Argentina, ¿no? de este periodo democrático. O sea, esa antinomia tan emocional me parece que vino de la mano de ellos. Entonces, claramente el factor psicológico explica muchísimas de las decisiones, a pesar de que a veces parecen ser simplistas, ¿no? Claro. Decir, hizo esto porque se enojó. Bueno, parece que uno no tiene otra razón para explicarla. No, pero hay que verlo, ¿eh? Pero efectivamente es Hay así. que verlo. Efectivamente es así. Te pedí definiciones de todo y me falta pedirte, ¿Patricia Bullrich es? Mirá, yo creo que es una persona una dirigente que hizo todo el recorrido político y en el atardecer de su carrera encontró una oportunidad para ser una candidata presidencial y estar en la grilla de 3 para disputar, ¿no? Me parece que al igual que a Massa no hay que pedirle coherencia porque también zigzagueó muchísimo, pero que en un momento, así como hoy parece que es Milei el que cataliza el estado de ánimo, ella me parece que en el momento de mayores dificultades encarnó esta idea, digamos, con sus acciones de rechazo en la época de la pandemia, Claro. de las restricciones, de ciertos sesgos autoritarios en la época del kirchnerismo, incluso en el actual gobierno. Ella fue una voz muy nítida en ese aspecto que le permitió construir una candidatura casi desde nada, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy meritorio llegar hasta donde llegó. La pregunta que yo me hago es si su épica no concluyó al ganar la Larreta, al demostrar que David le pudo vencer a Goliat. Me parece que le está costando en este momento reencontrar una épica similar para esta etapa tan decisiva que encara, ¿no? ¿Cómo vivís, digamos, y vos lo surfeás de una manera admirable, la grieta en el periodismo? ¿Sos C5, sos La Nación Más o TN? ¿Cómo vivís eso? Mira, no es el entorno más amigable para trabajar, pero nunca me sentí, te diría, condicionado por ese concepto, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Porque en el fondo, cuando hay mucha turbulencia, me parece que hay que volver a las bases más iniciales, más preliminares del periodismo, y ahí no te equivocás. Claro. Digamos, volver a lo más básico, tratar de hablar con todos los actores, reflejar de la manera más genuina posible de lo que uno cree, y después va a haber gente que le guste o que no le guste, pero nadie te va a poder imputar que de alguna manera te quedaste atrapado en eso tratando de favorecer o de perjudicar a otro. Me parece que esos momentos de mayor sacudón son donde hay que volver a las nociones más básicas del periodismo. Yo creo que con Milei puede ocurrir algo similar, ¿no? Porque de hecho él tiene un discurso extremadamente agresivo con el periodismo en general y con los medios, y yo creo que podemos llegar a enfrentar digamos, cimbronazos parecidos. Mi receta, en todo caso, o la que yo trato de aplicar es esta, es decir, nunca dejar de hablar, incluso algunos que pueden ser un poco hostiles, yo los sigo llamando, digamos, que nunca haya posibilidad de que te imputen o que me imputen, decir, bueno, estuviste sesgado, ¿no? En todo caso, das una mirada, pero la Claro. que puedes creer, pero volver a eso. A mí me preocupa más, Luis, pues la grieta yo creo que va a ir diluyéndose. Lo que va a aparecer va a ser otra división que va a estar marcada por el epicentro de Milei. O sea, los que creen que Milei está bien o funciona o puede ser un buen gobierno, o se asume,
digamos, lo respaldarán, y aquellos que no pueden creer que haya gente que vote a Milei, ¿no? Parece que ahí hay una línea divisoria. El periodismo va a tener que sortearlo de igual manera. Lo que sí me parece más complejo y profundo, sobre todo en los medios digitales, escritos, y en parte en la televisión, la radio también, tiene que ver con las tendencias de consumo de noticias de las audiencias. Y ahí sí yo creo que hay un desafío muy complejo, porque las audiencias van priorizando determinado tipo de contenidos, en general muy guiados por los sesgos o muy guiados por intereses muy personales, y entonces se van creando como burbujas de sentido que no conectan una con la otra. Claro. Y entonces hay un periodismo un poco que intenta hacer el esfuerzo de ser un poco más centrado, racional o ecuánime, tiene, digamos, yo te diría, devaneos mucho más complicados, ¿no? Responder a las demandas de las nuevas audiencias muy fragmentarias, de muy corta atención y que penalizan muy rápidamente si uno le plantea un esfuerzo en la interpretación. Es que es de escasa reflexión. O sea, Sí. esa audiencia es el sesgo de confirmación. Punto. Exactamente. Y en cuanto a infectado el narcisismo de los periodistas, nuestro oficio. Y yo creo que en mucho, yo creo que hubo dos problemas, ¿no? Si nosotros miramos con un poco de retrospectiva. El primero tiene que ver con los medios como empresas que pasaron de ser el contrapoder a ser parte del establishment, ¿no? Cuando, digamos, hablan contra el sistema, bueno, los medios también quedan adentro. Claro. Entonces yo creo que tiene que ver con una adaptación a digamos, a las realidades del siglo XXI, de lo que es el negocio, el mundo de los medios, estos desafíos del mundo digital. Entonces ahí yo veo un problema que es los medios son parte del status quo, ¿no? No es el que de alguna manera comprometa a los otros poderes. Y después está lo que vos planteás, que es el narcisismo, el individualismo, las posibilidades de, digamos, de exhibición, de exposición, que aumentaron notablemente, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, estudiaba periodismo, había un grupo, después nos pasamos de raya, ¿no?, del anonimato, pero que siempre nos parecía atractivo el modelo de The Economist, porque en The Economist, la revista británica, que es un poco la Biblia del mundo, sobre todo financiero, pero también político del mundo, las notas no se firmaban. Claro, nadie, ni fotito, ni Nada, nada, no nada, existía. era todo The Economist, ¿no? En general, obviamente, con su tendencia, además, pero de mucha seriedad. Bueno, de esa idea un poco ilusoria, ¿no?, de un periodismo, te diría, de extremo rigor sin prevalecer, yo creo que hoy nos pasamos al otro extremo, Claro. que es, digamos, la individualización. Bueno, las redes obviamente lo han potenciado mucho, cada periodista puede tener su propio canal y su propia vía de comunicación. Bueno, es un ecosistema de medios muy diferente al que conocimos y que ha mutado, yo te diría que en no más de 20 años, lo que no se había transformado en los 200 años previos. Total. Te pedí varias definiciones. ¿Quién sos vos? Nada, un tipo que trabaja de periodista mucho tiempo, que le gusta lo que hace, que disfruta y que también disfruta de las pequeñas cosas de la vida, de la familia, de los amigos. Y que me interesa profundamente tratar de entender qué pasa y comunicarlo de la manera más, yo te diría, entendible y amigable posible. Siempre me entretuvo, me gustó esa idea de entender y no quedarme, digamos, con la simplificación de lo que uno ve. Y en ese ejercicio es de los que más me atrapa y lo que me mantiene vinculado al periodismo de hace más de 30 años. Pues es que hace no tanto me invitaron de un instituto periodístico. Yo preguntaba, ¿por qué? ¿No? Y bueno, ¿por qué tal cosa? Yo decía, a mí me sigue pareciendo muy seductor del periodismo contar una historia. Sí, claro. Y de la manera más rigurosa posible. Claro que no creo en la objetividad, pero sí en la rigurosidad. Sí, Se puede claro. contar la historia lo más cercano a lo que pasó y resguardar el espacio de la pregunta, no de la sentencia final de la opinión. Me parece que eso es lo más, a mí me resulta atractivo, ¿no? Bueno, yo creo que en parte por esos sesgos de confirmación y por la grieta y la polarización, un sector del periodismo se volcó muy afanosamente a la opinión como género, ¿no?, que es válida, claro, obvio. pero me parece que se corrió demasiado o de lo meramente informativo o de un género que yo reivindico y que trato de cultivar
cada 2 semanas cuando publico en La Nación una columna, que es el análisis, ¿no? El análisis te compromete con datos fácticos que pueden ser, digamos, estudios, informes, encuestas, y que también tiene que ver con el recurso de las fuentes personales que uno conoce, consulta, ¿no? Entonces, es una reconstrucción de una mirada a partir de los hechos y de los datos. Eso a mí me parece muy, muy atractivo. Incluso en estos momentos donde hay colegas, ¿no?, que se sienten, digamos, con tanta incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ocurrir si gana Milei y demás? Yo te diría que ahí tengo un poco el vicio, viste, de los médicos, de que operás pero objetivás la acción, ¿no? Y no tomás en cuenta que tenés en tus manos la vida de una persona. En el caso mío me pasa algo similar respecto de la realidad, ¿no? Quizás después cuando me quedo solo digo, ¿qué problemas que voy a tener? Pero el mientras tanto... Pero mientras tanto, entender lo que va pasando mientras puedo hacerlo es algo que disfruto y me gratifica, sí. Dame un instante. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, no hay opción. Buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 43.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Yo creo que hay que leer La Última Encrucijada, el primer libro, el primer hijo literario de Jorge Eliotti, porque explica más fácil, con fundamentos, el por qué estamos en esta elección. ¿Por qué hay que leer tu libro? Es espantoso que le pregunten a un autor esto. Todos los autores me dicen, ¿cómo me va a preguntar? Y a mí me encanta, ¿por qué tendríamos que leer tu libro? Mira, yo creo que intenta hacer una radiografía profunda de las razones por las que la Argentina llega en este estado de situación al final de los 40 años de democracia, porque llega en esta situación a las elecciones presidenciales, que como te decía al principio, para mí son cruciales, y porque yo creo que es un punto histórico para la Argentina. Entonces, trata de reflejar eso desde la mirada, obviamente, de un periodista. No es un libro de historia de los 40 años, es un libro que intenta hacer un ensayo periodístico, conceptual, pero que también intenté acercarlo con algunas historias de trastiendas y entretelas de la política, algunas historias de algunas personas en particular que me parecían muy representativas para abrir cada uno de los capítulos y para darle un poco, yo te diría, de pintura, de trazos a esa realidad que traté de analizar y de describir. Parece que va en sintonía con lo que estamos viviendo en este momento y que con la elección se revalorizó. A los que hacemos el mismo oficio les confieso la verdad de este programa, de charlar una hora solo porque me da una curiosidad, una pregunta que le hago a todo el mundo cada vez que viene. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo que viene una etapa de mucha paz y armonía. Creo que es otra dimensión, pero linda. Pero pasa, hay un algo más. Hay un algo más. ¿Esto es convicción religiosa o una investigación científica a lo Liotti que te buscó todas las fuentes? No, si no hubiese escrito sobre eso. No. Te digo, te hacías millonario. No. Puede ser convicción religiosa, pero también la percepción de que cuando trato de racionalizarlo hay dos cosas que al ser humano le cuesta explicar, ¿no? Dentro de sus parámetros, que uno es la vida y el otro es la muerte, ¿no? Entonces ahí uno se topa con el límite racional del ser humano. Entonces tiendo a creer que así como no podemos explicar solo con cuestiones biológicas la vida, también es muy difícil de explicar la muerte como el final de todo. Entonces tiendo a pensar que hay otra vida. Sí. Darío Stanraiver, cuando yo empecé a hacer este programa hace unos cuantos años, nada, me contestaba rápidamente, y la última vez que vino me dijo, bueno, creo que nada, pero me gustaría, o sea, ¿hay en un deseo o hay una...? Yo vi muchos colegas, bueno, yo en algún momento estudié cine y en el mundo del cine creo que eran todos agnósticos para empezar, y yo vi a algunos de ellos en situaciones familiares o personales muy críticas y que tenían una gran necesidad de creer, ¿no? Y me lo transmitían de esa manera. En el momento límite, el ser humano necesita pensar
que hay algo más, que no termina ahí, ¿no? Y eso también me hizo pensar. Dijiste que sos creyente y suelo hacer esta pregunta un tanto baja, pero con afecto. Que yo me enrolo dentro de los agnósticos. Yo digo, si hay un Dios toda bondad y toda sabiduría y todo, ¿por qué permite el sufrimiento de un niño, por ejemplo? Y no, es algo, no tenemos explicación para muchas cosas, ¿no? Esa es una de ellas y cuando hay catástrofes uno se pregunta lo mismo. O sea, hay explicación dentro de la religión para creer que eso tiene un sentido, pero desde la mirada puramente humana es muy difícil. El gran James Lipton, que hacía ese programón desde el Actor Studio que entrevistaba, terminaba con un cuestionario que hacía también otro entrevistador francés, que es Bernard Pivot, y él decía, si Dios existe y llegás a las puertas del cielo, ¿qué crees que te va a decir? Te estaba esperando. Calculo que eso. Y espero que no me cuente mucho las costillas, porque uno, viste que en la vida va muy frenéticamente y en eso nuestra profesión no ayuda, ¿no? Estamos en una situación de vértigo que quizás si reflexionáramos con un poco más de detenimiento revalorizaríamos otras cosas o haríamos eso. otras cuestiones, ¿no? Detenete un segundo, detenete en el detenimiento, no sé cómo. Qué interesante eso, ¿eh? Y sí, claramente. Yo estoy absolutamente convencido que si me pudiera apartar, digamos, un tiempo de la vorágine, que no son las vacaciones uno descansa. A ver, pensar el sentido de lo que estás haciendo, hacia dónde estás yendo, reflexiones que a mucha gente se hace, pero nosotros vivimos por estar en la trinchera periodística un montón de horas y con una actualidad que es una vorágine, bueno, nada de eso contribuye a replantearte esas cuestiones. Entonces, eventualmente en ese escenario que vos me planteás, bueno, lo primero que aparecería es eso, ¿no? Quizás una especie de radiografía interior de uno, revisando lo que hizo y diciendo, bueno, cómo el barullo te fue llevando. Aparte, digo, pensaba, si Dios existe, ¿eh? Que no te cuente, que haya mucho tránsito, que estén entrando mucho y que no tengan mucho tiempo para detenerse. Claro, para detenerse que no oculte muy a fondo. En el fondo yo creo que también parte, la imagen, digamos, del Dios severo que te oculta, yo creo más en una cuestión personal, ¿no? Es tu propia conciencia. Todos nos damos cuenta cuando hacemos bien y cuando hacemos mal, ¿no? No hay que hacer demasiado. No hay que hacer demasiado. Bueno, te deseo de vuelta mucha suerte con La Última Encrucijada. Un placer verte y te leo con muchísima admiración cada vez. Te agradezco, Luis, la invitación y bueno, me alegra que te haya resultado interesante el libro, ¿eh? Gracias por venir. Un abrazo.